Bienvenidos. En esta clase vamos a hablar sobre las reacciones químicas. Una reacción química es la transformación de una o varias sustancias desde un punto químico. Recuerde que la esencia de la química es poder comprender cómo se da la transformación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y en una reacción química nos permite evidenciar eso, la transformación, cómo vamos a cambiar a la materia. En las ecuaciones químicas, las sustancias que solemos utilizar pueden venir en diferentes estados, que es líquido, sólido, gaseoso y también existe un cuarto que es conocido como el acuoso. El acuoso significa que es una mezcla entre sólido y líquido, como lodo. No es 100% líquido ni tampoco es 100% sólido, es una mezcla de los dos. Nosotros, para poder representar una reacción química, utilizamos algo que se llama ecuación química. La ecuación química es la forma esquemática de expresar una reacción mediante símbolos, fórmulas, los estados en los que se encuentran nuestras sustancias químicas y la cantidad de ellos que hay. Usted puede observar en esta parte que se encuentran unas pequeñas letras, que está la L, la S, la G y la AC. Aquí, en esta que es nuestra ecuación química, en la parte inferior usted puede observar las mismas siglas. Estas siglas entre paréntesis nos permiten saber el estado en el que se encuentra dicha sustancia. Si yo veo una L, significa que esta molécula de agua está en estado líquido. La de aquí también está en líquido, pero este oxígeno, como tiene una G, y acá lo observo, la G significa gaseoso. Entonces, ese oxígeno está en estado gaseoso. Recuerda, lo primero en una ecuación química, si yo diviso que en la parte inferior hay letras, que es la L, S, G o AC, a mí me permite saber el estado en el que se encuentra esa sustancia. Lo siguiente que usted también puede encontrar en una ecuación química son los subíndices. ¿Qué son los subíndices? Son estos pequeños números que están en la parte inferior, que a mí me permite saber la cantidad de elemento o la cantidad de átomos que tengo de dicho elemento dentro de ese compuesto. Yo en esta parte tengo agua y me dice que para el oxígeno usted puede observar que está un número 2 y para el agua hay un número 2. Este subíndice me permite a mí saber que esa molécula que está en estado líquido está conformada por 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Si me voy a la que se encuentra al siguiente lado, esta de aquí, si usted observa el subíndice, es 2, pero acá en el oxígeno no hay nada. En química, cuando usted no observe ningún número, significa 1. Entonces, esa molécula está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. La primera corresponde al peróxido de hidrógeno, o también conocido como agua oxigenada, y la segunda molécula corresponde a agua, que es lo que nosotros ya conocemos. Ya al final tengo oxígeno con un subíndice 2, que significa que para que pueda formarse esa molécula de oxígeno, se unieron 2 átomos de oxígeno. Algo más que también presenta las ecuaciones químicas son los números grandes que están aquí al frente. Esos números grandes se los llama coeficientes, no es el subíndice. No significa que hay 2 átomos de hidrógeno, sino la cantidad de moléculas que tengo. Por ejemplo,
Yo tengo aquí una paleta de sombras. Esta paleta de sombras es mi coeficiente, el número grande que va al frente, que significa que tengo una paleta de sombras. Pero si yo abro la paleta, acá adentro tengo los diferentes colores. Estos son mis subíndices. Significa que esta molécula, esta paleta, está conformada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 átomos. La paleta grande es el coeficiente. Los colores de adentro son los subíndices, que a mí me permiten saber cuántos átomos hay para poder formar ese compuesto. Entonces, esta es mi paleta, mi coeficiente, que es 1. Si yo sé que esto me permite saber la cantidad de moléculas, el coeficiente, yo puedo ahora sobreentender que en mi primera molécula del peróxido del agua oxigenada, si tengo un número 2, significa que para poder producir esa reacción química, yo necesité 2 moléculas de agua oxigenada. Para poder producir esta reacción, aquí también hay un 2. Significa que también necesité 2 moléculas de agua. Y al final, aquí no hay nada, pero significa 1, por lo tanto yo comprendo que ocupé una molécula de agua. No se olvide, coeficiente y subíndice no son lo mismo. Coeficiente es el número grande que escribo al inicio, que a mí me permite saber cuántas moléculas de dicha sustancia hay, mientras que el subíndice es el número que está en pequeño después del símbolo químico, que me permite saber cuántos átomos hay. Como lo mencioné, las ecuaciones químicas o reacciones químicas nos permiten comprender cómo se va a dar la transformación de la materia. Por lo tanto, vamos a tener dos grandes grupos en las reacciones químicas. Todo lo que esté antes de la flecha, todo lo que está antes de una flecha, usted lo va a llamar como reactivo. Todo lo que está antes, reactivo. Todo lo que está después de la flecha, usted a partir de ahora lo va a llamar con el nombre de producto. Recuerde, antes de mi flecha reactivo, después de mi flecha producto. Y una ecuación química nos permite observar cómo se da la transformación de la materia, porque para nosotros es, por ejemplo, yo puedo observar un vaso de agua. Y si lo coloco al sol, yo solamente observo cómo se da la evaporización del agua. Si lo someto a un proceso químico, yo solamente observo cómo se desprende un vaporcito. Yo sé que hay una transformación química, pero yo no puedo comprender a simple vista cuántas moléculas intervienen, qué compuestos hay, a partir de qué llego a una transformación de otro producto. Las ecuaciones químicas nos permiten visibilizar, nos permiten entender, nos permiten identificar cómo se está dando esta reacción, a partir de qué puedo obtener y cuánto de eso necesito para poder obtener otra sustancia. ¿Cómo puedo yo darme cuenta de que se dio una reacción química? ¿Cuáles son las evidencias? Primero, liberación de gas, vapor o cuando comienza a hacer burbujas en mi sustancia. Un ejemplo, la Coca-Cola, que se volvió como que un trend muy viral, que sabían tomar Coca-Cola y le ponían las pastillas de mentol. Si usted le colocaba esas pastillas, lo primero que pasaba era que se creaba como una capa de burbujas, de espuma, y después de eso salía desprendida la gaseosa. Otro ejemplo, si colocamos vinagre con bicarbonato de sodio, lo primero que va a darse es ese desprendimiento de burbujas. Se forman bastantes burbujas y después sale el vaporcito de la nueva sustancia que se está formando. Cambio de color, olor
y también de sabor. Si yo tengo una sustancia, digamos, usted se compra un yogur y después es un yogur blanco de guanábana y usted lo deja sin refrigerar, se le olvidó, se le fue, se descuidó de eso. Y usted se va de viaje y regresa a las 2 semanas. Si usted llega y ese yogur ya está de un color medio amarillento, cremoso, cremita, ya no está blanco perfecto, ahí ya me está dando un indicador de que algo pasó, de que cambió, de que ya no es el mismo yogur que yo dejé, se transformó en otra sustancia. Si lo abro y percibo el olor, va a oler desagradable, como a dañado. Ese olor también me permite saber que hubo una transformación. Y el sabor, lo mismo, si yo lo pruebo, va a tener un sabor desagradable. Otro ejemplo, los pasteles, cuando preparamos la masa. Si usted prepara la masa y lo prueba así en crudo, no tiene un sabor muy agradable, ¿verdad? No suele ser muy agradable como un pastel ya cocinado. Cuando usted coloca la masa en un horno, usted percibe que se está cocinando por el olor, porque cuando comienza ya a oler, o huele a vainilla o a naranja o chocolate, usted percibe el olor y ya sabe que se está comenzando a cocinar. Y cocinar no es más que una transformación de una sustancia. Usted va ya a su pastel horneado, lo corta y ya sabe muy diferente a la masa cruda que usted probó. Y el color también ya es diferente. Es una transformación, una reacción química que se dio. Formación de precipitados. Precipitado se refiere a residuos sólidos. Aquí usted colocó cositas líquidas en un recipiente y eso al mezclarlo dio como resultado residuos sólidos que quedan en la parte inferior del recipiente. Variación en la temperatura del sistema, cambio térmico. Si es que yo puse una sustancia y al colocar otra comienza a producir una reacción exotérmica o una reacción endotérmica. Puede que yo tenía una sustancia a temperatura ambiente y al colocar una otra producto químico eleva la temperatura o desciende la temperatura. Ejemplo, existe el nitrógeno líquido que se utiliza bastante en la cocina. Usted puede hacer un yogur de alguna fruta, le pone ese nitrógeno líquido y mientras usted va girando, eso comienza a congelarse. Se da una transformación, un cambio térmico. Vamos ahora a ir clasificando los tipos de reacciones químicas que existen. Vamos a comenzar con relación al criterio energético. Esto significa energía. Si necesito energía para poder realizar mi reacción química o al realizar la reacción química yo devuelvo energía. Aquí vamos a utilizar o vamos a encontrar reacciones exotérmicas y endotérmicas. Las reacciones exotérmicas son aquellas que van a liberar energía en forma de calor. ¿Cómo yo puedo identificar una reacción exotérmica sin estar cerca de la sustancia y percibir el calor a través de su ecuación química? Si yo veo que en los productos, lo que está después del igual o de la flecha, hay un dióxido de carbono, eso significa que es una reacción exotérmica que usted puede observar. Aquí está el dióxido de carbono y acá también se encuentra el dióxido de carbono después de la flecha. Si hay dióxido de carbono después de una flecha, significa que esa reacción liberó energía en forma de calor. Por otro lado, si tenemos las reacciones endotérmicas, estas son donde vamos a necesitar suministrar energía para que se pueda dar la reacción. Por sí solas no hay una reacción química. Se necesita un agente, algo que les ayude a poder llegar a darse una reacción. Y esto es calor o energía que vamos a necesitar. ¿Cómo nosotros observamos que hay una reacción endotérmica? Porque en los productos usted va a poder observar algún elemento, algún producto en estado gaseoso. Siempre va a haber liberación de gas.
En la primera ecuación, usted puede observar que aquí hay nitrógeno gaseoso y en la siguiente hay oxígeno, trioxígeno gaseoso. Siempre que vea que hay alguna sustancia en estado gaseoso en mis productos, significa que es una reacción endotérmica. La siguiente forma en la que podemos clasificar es una reacción de síntesis o de combinación. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, a usted su profesora, digamos, de lenguaje, le envía un libro y le dice que va a leer ese libro y va a hacer una síntesis, un resumen. ¿Qué significa transformar algo grande en algo más pequeño? Una reacción de combinación significa eso. Yo tengo una, dos, tres, cuatro sustancias químicas y las voy a unir. Mi producto va a ser la unión de todo lo que puse. Ejemplo en la cocina. Usted quiere hacerse un batido. Coloca la leche, coloca fruta, coloca azúcar, digamos que también coloca hielo. Estamos colocando 4 reactivos y mi producto final es un vaso de batido en donde todo lo que yo coloqué en la licuadora ahora forma una sola sustancia, que es un batido. Usted al tomar la bebida no identifica, mira, aquí está el azúcar, por acá está el hielo, acá está la frutilla, en esta parte se quedó la leche. Se vuelve una sola sustancia, donde yo ya no puedo identificar qué es lo que la está conformando. Lo mismo pasa en una ecuación de reacción de síntesis o combinación. Todas las sustancias que tenemos se van a fusionar para darme una sola cosa. Voy a hacer un pastel, ocupo leche, harina, huevo, azúcar, mantequilla, polvo de hornear. Utilizo muchas sustancias como reactivos, pero mi producto es un pastel, una cosa. De lo grande pasé a lo pequeño. ¿Qué es lo que usted puede observar aquí? Como me dice en las letras, tengo una sustancia A, una sustancia B y al final voy a obtener AB, una sola. Tengo magnesio. Tengo oxígeno y al final voy a obtener óxido de magnesio. Tengo carbono, tengo oxígeno y mi producto es el dióxido de oxígeno, el dióxido de carbono. Partimos de dos sustancias para poder llegar a mi producto que es una sola, la unión de las dos. La siguiente es la reacción de descomposición. Si síntesis era unir, descomposición es separar. Aquí ya no voy a unir mis reactivos, sino que voy a separarlo en productos. Digamos que aquí usted se fue a la tienda y le dieron una funda, pero en esa funda usted la abre y saca el aceite, saca atún, saca arroz, tomates. De una funda comencé a sacar varias cosas. Esa es la reacción de descomposición. Como usted lo puede ver, aquí tenemos el producto AB, perdón, el reactivo AB. Y como resultado me da el producto A y me da el producto B. Ya no tengo una sola sustancia química, ahora tengo dos sustancias químicas. De algo grande lo dividí a sustancias pequeñas. Aquí tenemos ejemplos, tengo una sal. De esa sal formo el óxido de calcio y obtengo el dióxido de carbono, dos sustancias diferentes. Abajo tenemos el óxido de mercurio. Del óxido de mercurio, mi resultado es mercurio y oxígeno. Pasé de algo grande a dos o tres sustancias más pequeñas. La siguiente tipo de reacción química es la de desplazamiento simple. Este tipo de reacción de desplazamiento es cuando se va a dar el movimiento, se va a mover
de mis reactivos una sustancia, un elemento, en el producto se va a ir a otro lado, se va a cambiar. Aquí en las letras, usted tiene la reacción que me dice la sustancia A más la sustancia A, la sustancia BC, van a formar B y AC. Esta es la reacción química, donde yo puedo identificar mi proceso de sustitución. Si usted se da cuenta, el B y el C están unidos, pero en mis resultados B está solo y el AC ahora están juntos. A, que estaba solo en los reactivos, en producto se une a la C, que en reactivos la C era parte del compuesto BC. Se va a cambiar un elemento de su lugar, se divorcia de la molécula para permitir que el elemento que estaba de forma individual ocupe su lugar en reactivos y se desplace. Pero como su nombre lo dice, es simple. Aquí usted va a encontrar el desplazamiento de un solo elemento, porque hay también otro tipo de desplazamiento, en donde ahí ya intervienen más elementos. En el simple se mueve un solo elemento, que aquí usted tiene más ejemplos. Ahora ya con elementos químicos. Usted tiene el elemento zinc en reactivos solo, tiene el ácido clorhídrico en mis reactivos, pero en productos yo tengo hidrógeno y cloruro de zinc. El zinc le desplazó al hidrógeno y el hidrógeno se tuvo que salir. Esto es como un triángulo amoroso. Está la pareja y viene una tercera persona y le hace la lucha hasta ocupar el lugar de uno de esos integrantes de la pareja y al otro lo separa, les divorcia, hace que esa relación se rompa y ocupa el lugar. Lo mismo tenemos abajo. Tengo sodio, agua, pero en mis reactivos en mis productos ahora tengo hidrógeno gaseoso solo y tengo el hidróxido de sodio. Se formó una nueva molécula, se unió. Le quitamos, usted va a decir, pero no entiendo aquí abajo qué pasó. A esta agua, la de aquí, el sodio le quitó solo una H y el oxígeno. Y la otra H que sobraba la dejó sola, que es la que queda aquí. Y esto es lo que ella se roba y por eso al final usted encuentra esto. Se desplazó un elemento. Es un desplazamiento simple. Vamos con el siguiente tipo. Reacciones de desplazamiento doble o también conocidas como metátesis. En este tipo de reacciones químicas ya no se va a dar el desplazamiento de un solo elemento, sino que se va a dar el desplazamiento de dos elementos. Van a cambiar. Voy a tener una molécula A y una molécula B, y los elementos de la molécula A, uno se cambia con el del B y del B uno se cambia con el del A, como usted lo puede ver en la gráfica. Me dice que primero tengo el elemento AX, que voy a hacerlo reaccionar con el elemento BZ, pero en esta reacción mi producto me dice que el elemento A va a separarse del X y se va a unir con el Z para formar un nuevo compuesto. Y lo mismo va a pasar, el elemento B va a separarse de la Z y se une a la X para formar una nueva sustancia. En el ejemplo, usted aquí tiene ácido clorhídrico, hidróxido de sodio en mis reactivos.
pero en mis productos tengo cloruro de sodio y agua. Se desplazaron. El sodio que pertenecía al hidróxido se une al cloro y la H del ácido clorhídrico se va y se une con el OH que quedaba libre, formando agua. Se movieron dos, hidrógeno y sodio. Cuando se mueven dos, es desplazamiento doble. Si se mueve una, desplazamiento simple. Y para terminar la clase tenemos unas pequeñas reacciones químicas para nosotros poder identificar de qué tipo son. La primera, yo observo y me doy cuenta que tengo hierro y cloro, dos elementos, pero al final tengo cloruro férrico. Significa que mi hierro y mi cloro se unieron, por lo tanto es una reacción de tipo síntesis, de combinación. En la siguiente, tengo zinc y oxígeno y al final tengo óxido de zinc. ¿Qué significa esta? Que se unieron. Es una reacción de síntesis. Mi siguiente reacción. Tengo ZN más una sal y al final el zinc que está aquí de forma independiente, si usted se da cuenta, se une a este radical y dejamos al cobre solo. En los resultados se está moviendo un elemento. ¿Cómo se mueve un elemento? Esto es desplazamiento simple. Siguiente reacción química. Tengo una sal que vamos a sumarle a otra sal y como producto observo que aquí la plata ya no está al lado del nitrógeno y el oxígeno. Se cambió al cromo hacia acá, se unió con este. Y el sodio que debería de estar, y el sodio que debe de estar con el cromo, se cambia y se va junto al nitrógeno. Se cambiaron dos elementos, cambió sodio y cambió plata. Por lo tanto, este es desplazamiento doble. A la siguiente reacción tengo agua, H2O, pero en mi producto ya no tengo H2O. Ahora tengo hidrógeno y oxígeno. Esto significa que es descomposición. Siguiente, tengo trióxido de azufre y agua. Dos cosas. Y al final tengo una sola. Significa síntesis. La siguiente, ácido clorhídrido más hidróxido de sodio. Y después en productos tengo cloruro de sodio y agua. ¿Qué significa? Que se cambió. El sodio se fue hacia el cloro y el hidrógeno del cloro se fusionó para formar agua. Se movieron dos, por lo tanto, desplazamiento doble. Y la última, tengo cloro, tengo bromuro de potasio y al final se cambia un elemento. Significa que esto es desplazamiento simple. El video de la clase concluye en esta diapositiva. Espero que lo que se explicó haya quedado claro y nos volveremos a ver en una nueva clase.